Bienvenidos a Planet People Mining en español, temporada 2. Soy su anfitriona, Alison Capo. Aquí presentamos las historias de superestrellas en el cruce entre la minería, la sustentabilidad y las comunidades. Escuchen lo que motiva a los top profesionales en este campo impactante. Acompáñenos mientras describen sus desafíos y lecciones aprendidas. And if you're understanding me right now, look for Planet People Mining in English. Del derecho al humano, con Lucía Valenzuela. ¿Cuál es el fundamento de los derechos humanos en la minería? Lucía Valenzuela nos devela las bases jurídicas que nos permiten comprender por qué los derechos humanos son aplicables en cualquier contexto legal. Abogada guatemalteca, su impresionante carrera la ha llevado desde un gabinete privado a las Naciones Unidas en Ginebra, pasando por la minera Pan American Silver y otros sectores claves, como el agroindustrial. Su experiencia diversa, su visión estructurada y profunda nos ayudarán a entender la urgencia que tienen las empresas mineras de comprender y respetar el impacto real de los derechos humanos en sus actividades. Hola, Lucía, qué gusto tenerte acá en el podcast. Hola, Alison, muchísimas gracias por invitarme. Ay. Estoy muy honrada de que me invites y compartamos juntas un momentito y para hablar sobre minería y la sostenibilidad. ¡Qué lindo! Antes de llegar a esos temas, quiero conocerte a ti mejor. Cuéntanos un poco más sobre ti, más allá de lo que acabo de contar en tu biografía. ¿Cuáles han sido algunos de los hitos profesionales, personales más importantes en tu vida? La verdad que uno como profesional, pues cada escalón que uno logra subir, pues es un hito, ¿no? Pero creo que lo más significativo para mí fue cuando trabajé en el Tribunal Constitucional de mi país. Y ahí pues tuve la oportunidad de conocer no solo el contexto sociopolítico de Guatemala, que es el lugar donde yo vivo, donde nací, sino también conocer el macro del sistema jurídico y cómo dentro del sistema jurídico están insertos los derechos humanos y el impacto que tienen a nivel económico, a nivel político, a nivel social, a nivel medioambiental. Y segundo, haber tenido la oportunidad de trabajar también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que me dio pues un contexto mucho más amplio sobre América Latina y tener una visión igual sobre Guatemala y su estructura, pero a nivel regional. Eso me preparó para trabajar luego con empresas multinacionales y conocer entonces cuál sería el impacto o el rol de un experto en derechos humanos, pero ya a nivel empresarial. Yo creo que esos son los 3 momentos claves de mi carrera. Y para llegar al cuarto, yo diría, entonces, pasaste del sector público, del sector jurídico internacional, al sector privado y en minería. Así que cuéntanos un poco más sobre esta experiencia. ¿Dónde has trabajado y en qué tipos de cosas trabajaste cuando estuviste en la minera? Tener la oportunidad de impactar positivamente a la comunidad de trabajadores o a las comunidades de ciudadanos que están alrededor de un proyecto minero es maravilloso. Y la minería tiene esa particularidad. Es una industria que impacta a nivel socioambiental, por supuesto, porque la actividad minera en sí, pues es una industria, podríamos determinarlo como invasiva, ¿no? Es decir, cuando tú te instalas en un determinado territorio, las implicaciones son a nivel social, a nivel medioambiental, a nivel laboral, económico, por supuesto, porque hay una parte
de desarrollo económico a nivel privado, pero también el engranaje que debe formarse con las autoridades locales y autoridades estatales en virtud de que la minería pues es una actividad regulada. En general, todos los países en América Latina y en el mundo tienen legislaciones que prescriben cuáles son los límites y los alcances de la industria en determinado lugar. Entonces, eso me dio mucha satisfacción, saber cómo liderar equipos y que estos equipos tengan en su día a día un enfoque humano sobre su quehacer. Por ejemplo, si era el equipo de salud y seguridad, lo que se conoce como Health and Safety, que lo ejercieran pero con una visión humana, para que nadie se quedara atrás, para que todos tuvieran el mismo acceso a un trabajo seguro en igual condición para todos en temas salariales, por ejemplo, que se pagara igual a hombres y mujeres por el mismo trabajo, pues es una gran satisfacción saber que se han escalado pues muchísimas gradas. Otro tema importante creo que es el relacionamiento con los ciudadanos que están alrededor de los proyectos mineros. Muchos de estos ciudadanos también son pueblos indígenas. Entonces, tener esa visión, esa sensibilidad, esa pertinencia cultural para relacionarse con ellos, encontrar un camino conjunto para llevar a cabo el proyecto y que todos se vean beneficiados, es algo también muy importante de la industria minera. Qué fascinante. Y eso quiero entender un poquito más. Me gusta cómo explicaste bien tu rol dentro de la minera, siendo la líder de los temas de derechos humanos y viendo esos temas tanto adentro de la empresa como afuera de la empresa. Yo también, o sea, en mis diferentes cargos, en diferentes empresas, he tenido la responsabilidad de crear estrategias de derechos humanos, de capacitar a mis colegas, de implementar sistemas de gestión relacionados, y un área donde yo siempre recibí la pregunta, siempre era el desafío, fue la pregunta de mis colegas diciendo, oye, estoy cumpliendo con la ley. No entiendo qué cosas adicionales debo estar concretamente haciendo más allá de cumplir con la ley. ¿Me puedes dar algunos ejemplos específicos? Estabas hablando de health and safety, ¿no? Salud y seguridad. Y obviamente van a cumplir con las normas de salud y seguridad del país. Probablemente hay normas de la propia empresa. Y entonces cuando tú llegas con esa perspectiva de respetar a los derechos humanos, ¿qué específicamente estabas esperando que ellos hagan de manera diferente de lo que ya estaban haciendo? Es una excelente pregunta. Creo que para responderla vamos a dividirla en dos ámbitos. El primero es cómo se insertan los derechos humanos en las legislaciones nacionales y luego cuáles son las implicaciones prácticas para las empresas de actuar con respeto a los derechos humanos en su día a día o en el cumplimiento formal de la legislación en donde están operando. Entonces, la primera parte es cómo se insertan los derechos humanos. Derechos humanos es derecho internacional público. Su fuente está en las convenciones y tratados de la materia que los distintos países firman, se ponen de acuerdo, hay un pacto entre ellos para decir, en nuestras jurisdicciones vamos a respetar, por ejemplo, el derecho a la igualdad de la ley y la no discriminación. Ese es un derecho. Hay un tratado que protege ese derecho. Otro ejemplo sería el derecho a un medio ambiente sano, de reciente creación, de reciente reconocimiento por el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Esto le da la señal a las empresas de que cuando saquen sus permisos para ejecutar un proyecto minero, además de los requisitos legales, deben de poner un ojo extra en aquellos requisitos que están en el derecho internacional. A veces me dicen, sí, bueno, eso es una cosa de abogados, que nos digan nomás qué hacer y nosotros cumplimos. O que, bueno, hay que esperar que nuestro propio país se alineen con el convenio internacional y si no, no hay nada que yo debo hacer en mi día a día que sea diferente. Yo creo que este tema de consulta y consentimiento de los pueblos indígenas es un excelente ejemplo de que sí o sí la empresa tiene que tomarse en cuenta de sus derechos. No es que pueden nada más decir, bueno, voy a esperar el día que mi país indique exactamente este alineamiento.
Han habido casos en los diferentes tribunales constitucionales a nivel regional en América Latina, en donde las empresas se han visto afectadas económicamente por la falta de cumplimiento de algunos de los requisitos normados en el derecho internacional público y que de alguna manera son reclamables, o la palabra que utilizamos en derechos humanos es justiciables ante los tribunales del país. Y esto puede seguir escalando cuando las víctimas acceden a mecanismos internacionales de reclamación, como puede ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuéntanos, cambiando un poquito de tema, regresando a ti, a tu persona, ¿qué estás haciendo ahora? O sea, ya saliste de la empresa, estás trabajando por tu cuenta, ¿en qué estás dedicado ahora? Pues mira, prácticamente lo que estoy haciendo es volviendo ya no solo a trabajar con el sector minero y energético, sino también ahora con el sector agroindustrial, en donde pues también el sector agroindustrial tiene estándares, por así decirle, comerciales o estándares privados propios de la industria. Entonces, mi trabajo consiste en asesorar a las empresas en cómo lograr de manera eficiente y alineado con sus objetivos comerciales, cómo lograr el cumplimiento de estas normativas internacionales en materia de derechos humanos y hacerlo compatible con su día a día de cumplimiento laboral, medioambiental o normativo en diferentes ámbitos. Entonces, pues sí, ese es como debería ser el rol de un asesor en materia de derechos humanos para una empresa, recordar siempre que las empresas pues tienen objetivos que cumplir. Generalmente estos son objetivos que van hacia mantener la empresa saludable a nivel financiero, ¿verdad? Y eso implica cubrir, gestionar adecuadamente riesgos que la empresa tenga hacia su continuidad operativa y también hacia afuera. Es decir, qué riesgos implica para terceros tener al lado, ser vecino de una operación empresarial, sea esta un hospital, una empresa panificadora, un territorio dedicado a la agroindustria o un proyecto minero. ¿Verá? Entonces, ese es el rol que cumplo actualmente. Eso es fascinante porque muchas veces yo que trabajo en el sector minero, yo veo que muchas veces no nos gusta salir del sector para aprender de otros sectores. Me gusta lo que estabas diciendo, que ahora estás también trabajando en otros sectores como la agroindustria y que has notado, claro, ellos vienen con sus propios estándares, su propio Sí. enfoque, pero igual con este hilo, no de respeto a los derechos humanos. Ay, me encantaría saber alguna lección, uno o dos lecciones aprendidas de esos otros sectores fuera de la minería en este tema que podríamos aplicar dentro del sector minero. A ver, yo creo que uno de los que más me ha impactado a mí fue un caso que trabajé en la agroindustria para diferenciar la agroindustria de la minería. La minería generalmente son territorios pequeños, es decir, ocupan a veces, ¿verdad? El área operativa de una mina puede extenderse de 3 kilómetros a 10 kilómetros cuadrados. Pero la agroindustria, estamos hablando de cientos de hectáreas plantadas de cualquier producto, aguacate, soya, maíz, cualquier producto. Son extensiones de terreno muy superiores a las que utiliza un proyecto minero. Entonces el relacionamiento que tienen es mucho más extenso. Las herramientas de stakeholder engagement que se usan ahí son mucho más desarrolladas, más sofisticadas, porque, por ejemplo, un proyecto puede impactar directamente por estar colindante en el territorio, o sea, son vecinos, puede impactar de 100 a 200 comunidades. Es decir, estás hablando de poblaciones hasta de 300,000 personas solo en materia de trabajo, es decir, empleados de las comunidades circundantes en un determinado proyecto agroindustrial. Son enormes. Entonces, esas herramientas generalmente te dan muchas lecciones aprendidas para luego ir al sector minero, que son pues proyectos no pequeños en el sentido de industrias, no vis a vis o comparándolas, sino que en el sentido del territorio que utilizan. Y luego es importante también que en el sector minero están mucho más desarrolladas las herramientas
de diálogo, en el sentido de cómo tú explicas qué herramientas, qué formatos tienes para explicar a una comunidad los impactos que va a recibir medioambientales del proyecto, económicos, los canales de comunicación que se utilizan, las herramientas digitales a veces que se ponen en práctica, también diferenciarlas de otras herramientas que son más tal vez personalizadas al ciudadano que tienes como vecino, ¿no? Hay comunidades, por ejemplo, en Bolivia, en Brasil, e inclusive en México, que prefieren el formato del diálogo directo a interactuar a través de una llamada telefónica, una aplicación o un formulario enviado virtualmente. Entonces, esa parte sí la tiene más desarrollada tal vez la industria minera, ¿no? Porque, pues claramente a través de los años, pues han habido momentos clave, parteagua, que le han dado a la industria la oportunidad de mejorar sus prácticas. Por ejemplo, Brumandino, ¿verdad? Los sistemas de alerta temprana y de gestión de crisis y de comunicación, pues dieron un salto hacia la mejora cuando tú analizas las crisis del pasado. Verá cosas que en el sector agroindustrial, pues por ser otra la realidad, no tienes esa misma desarrollo, ¿no? De estos mecanismos de alerta temprana y cómo hacer las prácticas a nivel estatal, ¿verdad? Es decir, cómo te vas a relacionar con el Estado en momentos de crisis, al igual que cómo lo vas a hacer con tus comunidades vecinas. Esa creo que es una de las cosas que la industria le da a las demás, ¿no? Como un ejemplo a seguir. Claro, pero lo que dijiste al inicio fue impresionante, o sea, que un campo de agricultura industrial puede ser hasta más grande que una mina, así que podría involucrar a cientos de miles de agricultores y otras personas relacionados. O sea, uno no siempre hace esas comparaciones. Nos quedamos nosotros a veces demasiado dentro de nuestras burbujas sin darnos cuenta tanto que podemos aprender saliendo. Otra pregunta. Entonces, este hilo que se nota en tu voz, una pasión, una dedicación a esos temas y además que estás siguiendo, digamos, este hilo de derechos humanos a otros sectores, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene este compromiso que tienes con este tema? Híjole, a ver si me llevaste a hace 20 años. Está bien, cuéntanos. Fíjate, Alison, que yo empecé mi carrera como abogada en el sector privado. Yo trabajaba en una firma de abogados, lo que se le conoce como derecho corporativo, ¿no? Y entonces, estando en ese mundo corporativo, estudié un Master of Business Administration y bueno, me especialicé en esa área. Conforme mi profesión fue caminando, pues como te conté, tuve la oportunidad de trabajar en el Tribunal Constitucional de mi país. Y estando en el tribunal, me di cuenta pues que el mundo corporativo pues era un ala de lo que el derecho cubre como norma de un país o de una región o a nivel internacional. Entonces me empecé a dar cuenta de esas conexiones que habían entre la gestión empresarial y su relación con la sociedad en sí. Cómo una empresa puede relacionarse, impactar positivamente en el ámbito laboral de un país. Por ejemplo, en América Latina es muy tradicional, es muy usado que los gremios empresariales se agrupen y hagan peticiones institucionales a los gobiernos de sus países. Estas peticiones pueden ir en diferentes sentidos. Por ejemplo, que le piden al gobierno del país que invierta en infraestructura para el desarrollo económico. Y esa infraestructura que las empresas soliciten que sea desarrollada, no solo les va a impactar a ellas positivamente para realizar sus negocios, sino que son infraestructuras que ayudan a toda una población a mejorar su calidad de vida. Entonces, empecé a ver esas conexiones que habían entre las empresas y la sociedad. Y por supuesto, cuando empecé a ver el tema de derechos humanos, justo fue cuando John Ruggie fue contratado por Kofi Annan en Naciones Unidas para empezar a desarrollar estándares internacionales sobre el relacionamiento de las empresas con los derechos humanos. Entonces, eso fue en el año 2011. Imagínate, yo estuve en la Corte Interamericana en el año 2012. Entonces, empecé a ir año con año a las sesiones anuales que se llevaban a cabo en Ginebra, que se llevan aún en Ginebra sobre este tema, y ahí empecé.
Y dije yo, fascinante. Me encanta poder ser útil a la sociedad, dar un aporte positivo desde un ámbito que yo conozco bien, que es el empresarial. Entonces, así fue como surgió. Es decir, me di cuenta pues que Empresas de Derechos Humanos resumía tanto mi práctica profesional como las diferentes áreas de estudio que yo había llevado a cabo. Y por eso me encantó, me fascinó, pues porque me dio la oportunidad de desarrollar mi carrera en algo que me apasiona. Y también mencionaste este momento tan importante como hito en esa disciplina de derechos humanos, ¿no? En el año 2011 con el John Ruggie y las Naciones Unidas, que fue el primer marco publicado sobre cómo ese tema que hemos hablado bastante sobre los conceptos de derechos humanos como concepto de derecho internacional, derecho nacional, pero ¿cuál es el rol de las empresas? Y muchos profesionales empezando a hacerse la pregunta y contestar la pregunta. Así que fue un momento bien importante y todavía volvemos al inicio de nuestra conversación. O sea, muchas veces uno empieza a hablar sobre ese concepto de derechos humanos a las empresas y no saben siempre qué hacer con este tema, qué significa en la práctica del día a día con esa pregunta. Entonces todavía es un área bien dinámica, bien interesante, que hemos logrado bastante y felizmente hay aún más profesionales que tu persona que ayuden a las empresas a entender qué significa este concepto en el día a día de su empresa, pero todavía hay un campo para cubrir. Entonces, ¿qué sería para ti, pensando de acá en el futuro? Y hablando específicamente para el podcast, ¿no? El sector minero, propiamente tal. ¿Hacia dónde llegamos con el tema de derechos humanos? ¿Qué sigue en este sector? Sigue siempre seguir a Alison Copel en su podcast. Esa creo que ese es Ay, el punto bueno, no uno. voy a decir que no. Ese es el No punto te uno. pagué por El eso. punto uno es, pero sí, tengo que decir que una de las figuras clave que yo en lo personal siempre he seguido es a Alison Copel. Y no lo digo porque tú estás aquí, sino lo digo porque así fue. Es decir, siempre hay personajes en las industrias que son pioneros en los temas y no solo significa trabajarlo, porque como tú dices, hay muchos profesionales que lo trabajan, pero ser pioneros, destacarse, realmente tener presencia en el sector. Creo que tú eres una de esas mujeres que han sido pioneras y que han puesto su marca, ¿verdad? Han dejado su huella en estos temas en el sector minero. Entonces, pues sí, ¿verdad? Bueno, Siempre no tener, esperaba esto, pero no, de veras, porque es cierto. Fíjate cuántos años tú estuviste en empresas mineras importantes, pues, o sea, dejaste huella donde estuviste. Yo creo que eso es importante resaltarlo. Y la industria minera, yo creo que coincides tú conmigo en que el gran desafío de la industria ahora es no solo demostrar a nivel de diálogo y a nivel de reportes, a nivel de información pública, demostrar sus buenas prácticas y la mitigación o la eliminación de los impactos negativos en el medio ambiente, la biodiversidad y la vida humana. Eso creo que es un reto todavía, un desafío que hay que alcanzar. Y sí, mi recomendación es que no pierdan de vista las guías que están dadas por el derecho internacional de los derechos humanos. Muchas de las controversias que ahora se suscitan, la normativa base para resolverlas por parte de los tribunales, ya sea judiciales, internacionales o arbitrales, va a ser siempre el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, yo no digo pues que las personas tengan que meterse a la escuela de derecho, ¿verdad? Y ser expertas en esta materia, pero sí contar con la asesoría adecuada, oportuna y preventiva para saber su mapa de riesgos y conocer adecuadamente cómo anclar, ¿no?, ese cumplimiento del derecho internacional en el derecho nacional para luego llevarlo a la práctica de manera eficiente, es decir, alineada con los objetivos comerciales, financieros de las empresas de la industria minera y a la vez respetuosas con el medio ambiente y la biodiversidad. Creo que ese es un área que aún toca desarrollar más. Vemos, por ejemplo, este año, en el año 2024 y 2025, estuvo en los medios de comunicación
el caso de La Oroya, una comunidad minera en el Perú que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ya la Corte pues emitió una serie de recomendaciones para el Estado peruano para remediar las violaciones de derechos humanos que se dieron en el contexto de ese proyecto de La Oroya. Y en virtud de que en el sistema interamericano pues, hay una amplitud de los efectos de la jurisprudencia de la Corte, esto quiere decir que un caso que se dicta por el caso peruano, por ejemplo, vía la jurisprudencia de la Corte, por la regulación que tiene la Corte y el sistema interamericano, este caso no le aplica únicamente al Perú, sino también todo el sistema interamericano tiene que estar atento a esos lineamientos porque se vuelven parte de los estándares emitidos por el sistema interamericano de derechos humanos. Otro caso importante de reciente emisión por parte de la Corte es la opinión consultiva sobre cambio climático. Y ahí hay pues diferentes recomendaciones que la Corte le hace a los estados para que adecúen su legislación, su aparato estatal y prepararnos al cambio climático, algo que el sector industrial y minero ya están trabajando en ello, porque tienen no solo el sistema interamericano como guía, sino también hay otros ordenamientos internacionales que también les requieren cumplir con ciertos estándares medioambientales para la gestión de los gases de efecto invernadero. Sí, te entiendo bien, porque hemos hecho un recorrido bastante profundo, ¿no? De esos conceptos en derecho internacional, de derechos humanos, cómo esto llega al interior de una empresa y cómo esto está siguiendo, se va a ir complejizando, que hay diferentes marcos y estándares y instituciones para seguir afinando esto y que este contexto sigue evolucionándose, ¿no? Ya voló el tiempo, Lucía, en esos temas y lo que quiero saber, siempre hago la misma pregunta para terminar, es para los que están escuchando, que quieren también trabajar en estos temas, ¿qué consejos les darías tú? Yo sé que estamos en un mundo que prioriza la práctica. Cada vez que me invitan a dar una conferencia, siempre me dicen, pero Lucía, por favor, la práctica es lo más importante. Danos ejemplos prácticos. Sin embargo, no puede dejarse de lado la teoría o la parte técnica de la evaluación en derechos humanos. ¿Cómo evaluar si hay o no discriminación si tú no sabes qué es la discriminación, cuál es su marco normativo, cuál es la interpretación que se le da a ser discriminado por diferentes motivos? Raza, color, origen étnico, género, orientación sexual. Es decir, ¿cómo lo determinas en la práctica si no tienes primero conocimiento técnico sobre eso? ¿O cómo determinas que hay acoso laboral si no sabes qué significa y cómo lo vas a investigar? ¿Qué herramientas te da la norma para investigarlo? Entonces, ese sería el consejo, que siempre, pues sí, busquen ejemplos prácticos, casos de estudio, etcétera, pero que no dejen de lado, que no menosprecien la teoría que brinda el derecho internacional, porque esa es la génesis, que traten la manera de integrar en sus capacitaciones la teoría básica de los derechos humanos y que habemos muchas personas como tú. En cada país siempre hay alguien que ha desarrollado ya esta materia, entonces que busquen siempre a un asesor para que les acompañe en el proceso. Sabes que me haces a mí una excelente reflexión a esto, porque yo soy la primera, me gusta llegar al grano rápido, me gusta ir a lo práctico y exactamente entender qué estamos haciendo. Pero lo que dices es tanto como consejo a los que quieren seguir en tus pasos, pero también para las propias empresas que están viendo cómo manejarse dentro de este contexto de derechos humanos, de no solo ir al pequeño ejemplo y a la situación específica, pero la importancia, como dices, de tener esta fundación técnica, profunda, histórica, del por qué estamos hablando de esto y, como dijiste, cómo vamos a definir si esto es una violación de derechos humanos o no, que hay una metodología detrás. ¿Cómo vamos a poder investigar esto? Hay una metodología detrás.
Así que te agradezco muchísimo, Lucía, por nos haber acompañado, nos haber compartido tu amplia experiencia y profunda experiencia en este tema de derechos humanos y sobre tu persona, de tu carrera, de cómo lograste o has logrado ir desde una práctica de leyes a una práctica de leyes internacionales, de derechos humanos, de ayudar muy específicamente a empresas mineras, de siempre tener presente lo que dijiste al inicio, esa perspectiva humana en todo lo que están haciendo. Así que te agradezco, Lucía, por haber pasado de tiempo con nosotros. Al contrario, Alison, como te digo, pues muy agradecida por haber sido invitada a este panel y por figurar entre las grandes que te acompañan a ti en tu podcast. Y nada, ya sabes pues que cuentas conmigo en lo que necesites, igualmente todos. Y por favor, no dejen de escuchar el podcast de Alison Copel. Eso sí, me encanta. Muchísimas gracias, Lucía. Un abrazo y hablamos pronto. Chao. Gracias por ser parte de nuestra audiencia y apoyar nuestro podcast. Suscríbanse, por favor. Dejen una reseña de 5 estrellas y hasta la próxima.